Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Un martes 17 de diciembre bastante complicado para la región del Istmo de Tehuantepec. Desde luego este incendio, accidentes en el puerto de Salina Cruz, mucha información la que le vamos a presentar, así que quédese con nosotros los próximos 30 minutos. Absuelven a 21 campesinos chontales tras disputa por tierras en la región de la costa. Vinculan a proceso a un hombre por maltrato animal, lesiones, esto en La Chingolo. Descarta el Congreso de Oaxaca un déficit financiero, pese a las observaciones de la ASFE, son 92 millones en deuda. Hasta este momento no se ha logrado sofocar al 100% este incendio que impacta sin duda alguna a Santo Domingo Tehuantepec, a la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué es lo que sucedió desde esta madrugada? Vamos a ver el reporte de Perla Caballero y Noé Nolasco. Un incendio de gran magnitud se registró alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles en la bodega Plastisur del Istmo, dedicada a plásticos y unicel, ubicada en la colonia Benito Juárez de Santo Domingo Tehuantepec, sobre la avenida Durango y el entronque de la Brecha, donde se almacenaban más de 300 toneladas de material altamente flamable, generando afectaciones a viviendas cercanas. Desde el inicio del siniestro y ante las grandes columnas de fuego, los vecinos de la colonia no duraron en apoyar y fueron los primeros en intentar sofocar las llamas, además de alertar y solicitar la presencia de las autoridades competentes. La comunidad se organizó para respaldar las labores, incluyendo el apoyo de camiones cisternas particulares, que abastecieron de agua a las unidades de bomberos, acción que resultó clave para la contención inicial del fuego. Esperamos que con todos los elementos y los recursos que tenemos a nuestro alcance, podamos hacer un bloque que pueda resultar contundente en la sofocación de todo este material. El jefe de bomberos de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, informó que el incendio no estaba controlado, pero sí contenido al interior del inmueble, con el riesgo por el volumen del material y el posible colapso de la estructura metálica. En el combate participaron entre 30 y 40 elementos, con 3 unidades de bomberos y alrededor de 10 camiones de cisternas, mientras se trabajaba en 2 frentes de ataque y uno preventivo para proteger al menos 6 viviendas colindantes. Tenemos fácil 10 camiones cisterna que están abasteciendo los vehículos de combate y que en algunos casos también el chorro de agua que nos proporcionan nos ha ayudado a proteger las viviendas que están alrededor de estas instalaciones. En el operativo intervinieron bomberos de Juchitán y Salina Cruz, Protección Civil Municipal y Regional, así como la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, que se mantienen trabajando desde hace más de 12 horas, pues no se tiene calculado aún la duración total del incendio. Y aunque oficialmente no se ha dado a conocer los motivos, vale la pena reconocer la solidaridad de empresarios, vecinos y autoridades para apoyar a los afectados y el inmueble siniestrado. Mega Noticias. Muy lamentable porque siguen enviando pipas con agua para seguir, desde luego, apoyando en esta terrible contingencia y como dicen por ahí, no pasa nada hasta que pasa. ¿A qué me refiero? Que bueno, están fallando entonces los protocolos de protección civil allá en Santo Domingo, Tehuantepec, no hay equipamiento, no hay inversión. En un incendio de esta magnitud, sin duda alguna que debe haber responsabilidades. Su opinión es muy importante porque de verdad es necesario comentar la solidaridad de todos los ciudadanos, de mucha gente que se sigue sumando para ayudar, pero desde luego también hay que ver qué pasó, quiénes son los responsables, cuál es la vulnerabilidad que va a dejar este incendio
en esta zona, por las altas temperaturas, por todo lo que los especialistas desde luego habrán de informar en su momento. Abrimos la línea, por supuesto, de comunicación, usted llame y opine, pero tuvimos la oportunidad de conversar con Manuel Maza Sánchez, quien es coordinador de Protección Civil en estos casos. Consideramos, Manuel, uno de los accidentes quizá más graves de este mes de diciembre, cuando menos al día de hoy. Este incendio con toneladas de plástico, que es la información que nosotros tenemos, pero nos interesa mucho saber qué información tiene usted, porque a pesar de que no hay pérdidas humanas, esto pues no deslinda las omisiones y posibles responsabilidades. ¿Qué opina? Sí, Connie, efectivamente las pérdidas materiales, pues pudiéramos decir que se suman precisamente a la falta de la prevención. ¿Por qué razón? Bueno, porque hemos buscado y hemos tenido contacto también con la gente de Tehuantepec, hemos preguntado si tienen su programa interno de protección civil registrado. No hay absolutamente ningún programa, ni aquí en las oficinas en Oaxaca, ni tampoco en el istmo de Tehuantepec. Esto quiere decir que, bueno, las personas tal vez no tienen allá personal durante la noche que esté haciendo labores tal vez de vigilancia, pero tampoco se pudieron observar equipos contra incendio. Se desconoce la cantidad real de materiales que se tenían almacenados, qué tipo de materiales, si solamente era plástico. Hemos visto incluso algunas imágenes donde se ven algunas estructuras del tipo de un mototaxi tal vez, o alguna cosa así. Entonces, no sabemos realmente qué era lo que estaba almacenado en el lugar, hasta que la Fiscalía lleve a cabo su peritaje y determine, en primer lugar, cuáles fueron las causas del incendio, en segundo lugar, qué era lo que se tenía almacenado. Esto es importantísimo, la información que proporcione la Fiscalía ante el hecho. Pero entonces, Manuel, insisto mucho, ¿hay omisión de algunas autoridades y o de empresas? Es muy importante decirlo, Connie, y que lo escuche absolutamente toda la ciudadanía en la región. El programa interno de protección civil no es una situación de que si yo quiero o si se me antoja o si puedo, lo voy a tener. Es obligatorio, por ley. Por eso muchas personas, lógicamente, no lo toman en serio, consideran que es una situación nada más por un capricho del gobierno del Estado que se les pide o que se les exige, y no lo hacen, no realizan sus programas, no capacitan a su gente, no equipan sus instalaciones, y los resultados pueden ser graves. Por fortuna, ahorita no estamos lamentando la muerte de ninguna persona, ni la desaparición, ni las lesiones, pero sí los daños. Y como tal, pues tendrán que intervenir las dependencias que van a llevar a cabo sanciones correspondientes para este tema. Pero es muy importante, Connie, resaltar que el programa o el plan interno de protección civil habla precisamente de eso. ¿Qué hacer antes, qué hacer durante, qué hacer después? Sí, es que es un tema que generalmente tenemos la oportunidad de platicar con usted cuando suceden ya los accidentes. De manera preventiva, pues deja mucho que desear el trabajo no solo de las autoridades municipales, el tema de la corrupción también, por supuesto, y la omisión, el no atender este tipo de obligaciones que tienen de repente pues los empresarios, los propios ciudadanos, los centros de trabajo. La gran pregunta, Manuel, es, ¿pudo ser provocado? Es decir, ¿ustedes están en condiciones de emitir algún peritaje? No, absolutamente. Eso será determinado por las autoridades judiciales en el momento en que lleven a cabo su peritaje, y que finalmente la Fiscalía será quien lo determine. Puede haber cualquier tipo de especulaciones, pero nosotros no estaríamos en su momento en una condición de poder decir qué sucedió. Nos mantendremos, por supuesto, atentos durante las próximas horas de reconocer el trabajo de las distintas corporaciones, los elementos, los cuerpos de bomberos, particularmente Juchitán, que se ha capacitado, que tiene el equipamiento, que tiene los recursos, pero apoyando, como lo decía Manuel Maza Sánchez, a estas pequeñas células o grupos de trabajadores de protección civil
que les hace falta mucho, prácticamente de todo. Vámonos con las breves para usted. Aquí en Mega Noticias le informamos de este caso terrible. Una persona que tenía más de 65 perros y que además los mataba para vender la carne a distintas taquerías en Oaxaca y en la Ciudad de México, vinculado a proceso. De acuerdo a la Fiscalía de Oaxaca, una prisión preventiva. Es de la Ciudad de México, está internado ya en San Francisco Tanibet mientras se enfrenta el proceso penal en su contra. Gracias a las denuncias de activistas y ciudadanos, la Fiscalía atiende este rescate de crueldad animal. Antes de que termine el 2025, la sección 22 de la CENTE marchará el jueves 18, mañana jueves 18, con motivo del 46 aniversario de la fundación de las CENTE, por las 8 regiones hasta llegar al Zócalo. La dirigente Jenny Pérez Martínez participará y desde luego abrirán el foro La lucha por la defensa de los derechos laborales. El gobierno de Oaxaca entregó unidades vehiculares a las 11 escuelas normales del estado, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y movilidad. La entrega se realizó como respuesta a una solicitud de directivos, docentes y alumnos. Allá en San Felipe del Agua, Emilio Montero acudió en representación del gobernador del estado y se informó que los vehículos son utilizados para prácticas profesionales y actividades propias de cada normal. Ojalá que así sea. Una protesta sindical del CONALEP en Juchitán exigen detener el recorte presupuestal y los conflictos laborales. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar Iván Varo Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. En Mega Noticias te deseamos felices fiestas. Feliz 2026. Éxito y esperanza. Felices fiestas. Feliz 2026. Estas fechas son de esperanza. Confiamos que lo sea también para ti, tu familia y nuestro país. Que el 2026 llegue con salud y paz. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Qué importante es considerar la inclusión para personas con una discapacidad visual. Y es que ahora el registro civil también facilita a través del sistema Braille toda la documentación y tramitología en el registro civil. Veamos. Hasta el 27 de diciembre de 2025, la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca puso en marcha un programa en todas las oficialías para la entrega gratuita de actas de nacimiento, incluidas versiones impresas en sistema Braille, con especial atención a personas con discapacidad visual. La iniciativa busca garantizar el derecho a la identidad y fortalecer la inclusión social de este sector. El programa fue anunciado en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, fecha en la que también se desarrollaron acciones complementarias orientadas a mejorar la accesibilidad. En ese
contexto, el DIF Oaxaca y la Beneficencia Pública entregaron 190 apoyos funcionales y de movilidad como parte de una estrategia que busca reforzar el compromiso del gobierno estatal con la atención a personas con discapacidad. En los últimos años, la atención a este sector ha cobrado una relevancia que durante décadas no tuvo, tanto en instituciones públicas como privadas. En poco más de 30 años, la sociedad y el gobierno mexicano han comenzado a visibilizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las problemáticas que enfrentan en su vida cotidiana y en la convivencia social. Estas van desde discriminación y la inaccesibilidad física, laboral y académica, hasta la negación de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y los derechos político-electorales. No podemos hacer eso porque día a día, cada instante, nuestros derechos como personas que vivimos con una condición de discapacidad son vulnerados, ¿no? Desde la arquitectura, desde la forma de pensar, desde los obstáculos que tenemos para entrar incluso a nuestras propias casas. De acuerdo con estimaciones de la Gaceta Parlamentaria, en México existen 2.691.338 personas con discapacidad visual. A su vez, la Sociedad Mexicana de Oftalmología calcula que hay 415.800 personas con ceguera total, de las cuales el 85% no sabe leer braille. Esto significa que menos de 2 de cada 10 personas ciegas en el país dominan este sistema de lectura táctil, una cifra que dimensiona la magnitud del reto. A pesar del esfuerzo, la accesibilidad práctica del braille en Oaxaca sigue siendo limitada. La baja alfabetización en este sistema provoca que muchas personas con discapacidad visual no lo utilicen de manera activa, por lo que la entrega de actas en braille puede tener un impacto reducido si no se acompaña de programas estructurados de enseñanza y promoción de su uso. Mega Noticias. Y nos vamos a continuación con las 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Los pleitos recurrentes en los congresos del país, como el ocurrido en la Ciudad de México, reflejan un grave deterioro de la vida parlamentaria. Estos episodios no surgen por la defensa de los ciudadanos ni por causas de interés público, sino por la prepotencia, la falta de tolerancia y la disputa de intereses partidistas y de grupo. Los recintos legislativos, que deberían ser espacios de diálogo, negociación y construcción de consensos, se han transformado en escenarios de confrontación, donde se imponen los gritos, empujones, la consigna política, mientras millones de ciudadanos se enfrentan problemas de inseguridad, servicios deficientes, dificultades económicas. Sus representantes se enfrascan en conflictos que poco o nada tienen que ver con las necesidades. Cada pleito legislativo envía un mensaje preocupante. La política se ejerce desde la fuerza y no desde la razón. Estas conductas degradan el poder legislativo y profundizan la desconfianza ciudadana y exhiben la distancia entre quienes gobiernan y quienes nos dicen representar. Noé Nolasco con los comentarios desde la redacción. Gracias, Cone. Sin duda el tema del día de hoy, este incendio que se genera allá en Tehuantepec, pero ¿qué opina la población? ¿Qué experiencia deja? Algunas reflexiones, algunos comentarios señalan, hacen falta más estaciones de bomberos, no solo Tehuantepec. Todos los que tienen contacto con un polo de desarrollo urge, señalan, con respecto a los municipios que tendrán estos polos de desarrollo. Otro comentario. En los pastizales es lo mismo, son constantes, hay que ver por qué se generan y castigar si hay responsables. Hoy le tocó a una empresa de Tehuantepec. Otro comentario, valentía hay, hoy se vivió, solo falta el equipo, hay que ser serios y pedir al gobierno que deje de gastos innecesarios y darle a estaciones de bomberos, cierra este comentario. Algunos puntos de vista, Connie, con respecto a este tema, diferentes versiones que podemos analizar. Y vamos a dejar un poco esta temática, este siniestro que se registra el día de hoy, para cambiar totalmente el sentido en la información. Vamos a hablar sobre la discapacidad visual, y es que pues bueno, se está trabajando con un certificado en este sentido para poder apoyar a los diferentes sectores con alguna discapacidad para defender sus derechos. ¿Cómo se encuentra actualmente este avance? Veamos el trabajo. Los servicios de salud de Oaxaca trabajan en la implementación del certificado electrónico de discapacidad como parte del proceso de modernización de los servicios de salud de la entidad, alineado con la norma oficial mexicana recientemente publicada. Esta normativa establece los criterios técnicos, médicos y legales para certificar la discapacidad bajo un enfoque biopsicosocial y emitir un documento oficial en formato electrónico que reconozca formalmente esta condición, con validez a nivel nacional y utilidad para el acceso a programas y derechos sociales. La ventaja que estamos
visualizando con esta norma y a su vez el certificado es tener homologados los criterios y además las herramientas, y mejor aún, todo eso concentrarlo en un, y aquí aprovecho para decirlo, subsistema de información sobre discapacidad que no existía en México. La relevancia de este proyecto se sustenta en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que estiman que en Oaxaca viven alrededor de 842,000 personas con alguna discapacidad, lo que equivale a cerca del 20% de la población estatal. Esta cifra coloca a la entidad entre las de mayor prevalencia a nivel nacional. Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo y coordinación. Autoridades de los servicios de salud, en conjunto con la Dirección General de Información en Salud, han sostenido reuniones estratégicas para definir un plan de acción que permita homologar los procesos de valoración, registro y expedición del certificado, así como capacitar al personal médico para su aplicación en toda la entidad. De acuerdo con la normativa vigente, las personas interesadas en obtener el certificado deberán presentar identificación oficial, CURP, y someterse a una valoración médica conforme al modelo biopsicosocial, además de no haber sido evaluadas en los 30 días previos al trámite. En este proceso se identifican datos sociodemográficos, la condición de salud, las brechas en factores ambientales y las deficiencias en funciones y estructuras corporales. Estos rubros se registran en el subsistema de información sobre discapacidad, que realiza una ponderación estandarizada. Si el resultado es igual o mayor a 25, se expide el certificado. Si es menor, el solicitante podrá iniciar una nueva valoración después de 30 días, con una vigencia del certificado que puede ir de 1 a 5 años. La intención es que Oaxaca pueda funcionar como centro de valoración y expedición de este certificado, sumándose a iniciativas de nivel nacional. Mega Noticias. Y es que el 3 de diciembre que pasamos se conmemora pues una fecha importante para este sector, y en ellos, bueno, se buscó diversas alternativas para apoyar a este sector. Políticamente hablando, se dio a conocer que también buscarán reformar las leyes para que se pueda atender de primera mano las necesidades de este sector y darles a conocer cualquier propuesta, cambio en materia legislativa y también de los derechos importantes para el Estado. Con este comentario, regreso contigo. Gracias, Noel. Le informamos a través de Más Breves. Un juez de Santo Domingo Tehuantepec absolvió a 21 integrantes de la comunidad indígena Chontal del Coyul, quienes se enfrentaban cargos por despojo relacionados con un conflicto agrario. Esto se originó por la pretensión de un grupo externo en desarrollar proyectos turísticos en terrenos. Tras el fallo, los comuneros informaron que continuarán con la defensa del territorio por la vía civil para recuperar formalmente las tierras en disputa, y señalaron a particulares de mantener posesión de parte de esta superficie. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca, Zona Istmo, otorgó un reconocimiento a Salvador Cervantes Carrillo, gerente de la refinería Antonio Doval y Jaime en Salina Cruz, por el liderazgo y apoyo a las empresas constructoras. La CEMIC destacó que su gestión ha fortalecido la operación de la refinería, que además se ubica, de acuerdo a los documentos oficiales, entre las más productivas del país, con una producción de 240,000 barriles diarios. Docentes del CONALEP, plantel Juchitán 243, realizaron una protesta pacífica contra un recorte presupuestal que reduciría de 35 a 32 grupos, afectando aproximadamente a 120 estudiantes. El sindicato solicita a las autoridades revisar estas decisiones, denuncian presuntas irregularidades administrativas. Un autobús turístico aquí en 4 carriles en Salina Cruz, vaya que ocasionó, además de un tráfico, varios daños, y es que impactó en el entronque allá en la carretera costera tras presentar al parecer una falla mecánica que le impidió frenar.
El percance dejó al menos a 5 personas lesionadas, incluida una menor de edad. Se provocó la carambola entre 5 y 6 unidades. Entre los vehículos afectados son particulares, un camión repartidor, un camión de transporte de la ruta Centro-Refinería y además un caos vehicular en esta zona y las vías alternas que comunican al centro con el puerto de Salina Cruz. Descarta el Congreso de Oaxaca el déficit financiero. Ellos dicen no pasa nada, pero hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Eres profesional del mar, marina mercante, pesquera o turística? Casa de Sal Servicios Médicos Marítimos te ofrece el examen médico marítimo. Agenda tu cita al teléfono 971-133-7621 o al WhatsApp 971-349-3018. Contamos con un excelente servicio y profesionalismo. Clínica Salina Cruz. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar Iván Varo Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. La Auditoría Superior de la Federación está confirmando que, hubo gastos allá en el Congreso del Estado millonarios. Del 1 de enero al 30 de septiembre, 556 millones y medio. Hay un ejercicio fiscal excesivo, pero los diputados dicen no pasa nada, no hay ningún tipo de déficit. Veamos la nota con Yamilet Carranza. El informe de avance de gestión financiera, que señala los resultados que rinden los poderes del Estado ante la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, reveló que la 66ª legislatura del Congreso de Oaxaca ejerció del 1 de enero al 30 de septiembre de este año 556.5 millones de pesos, que englobó los 478 millones que le fueron autorizados para este ejercicio fiscal, además de gastar parte de los 170 millones de pesos que solicitaron de ampliación. De acuerdo con la información, al cierre de septiembre el Congreso local solo disponía de 92.4 millones de pesos para concluir el año. Sin embargo, ante el gasto ejercido durante los primeros 9 meses, la actual legislatura gastó un promedio mensual de 61.8 millones de pesos, lo que generaría un déficit de alrededor de 90 millones de pesos para poder cerrar el último trimestre de 2025. Ante esto, la presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Eva Diego, descartó que haya tal déficit financiero. Estuvimos en una reunión hace poco con los compañeros de base y se les comentó que no hay ninguna complicación con el tema de pagos, de nóminas, salarios, honorarios y todo eso. Entonces el Congreso está al día. No tenemos ninguna complicación ahorita en el tema presupuestal. Diego Cruz expresó que solo han sido especulaciones el tema de falta de recursos para pagos, pese a las observaciones que señala la ASFE. Expresó que se encuentran tranquilos, ya que cerrarán bien el año financieramente. Hablamos con el tesorero del Congreso y salimos bien, ya se están haciendo los pagos correspondientes, entonces estamos tranquilos con eso. A nosotros nos comentó el tesorero que ya todo estaba cubierto y que no se preocupara la presidenta del Jucopo y en mi caso como presidenta de la mesa, que había este dinero para pagar todos los honorarios, todas las nóminas y todo lo relativo al Congreso. Pese a esto, con la ampliación que solicitaron hace algunos meses a la Secretaría de Finanzas de 170 millones de pesos, la 66ª legislatura cerraría este 2025 con un 35% más de gasto del presupuesto que le fue asignado. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos como todos los miércoles con la sección de Francisco Bustamante.
Ya estamos en el mes de diciembre, a pocos días de despedir este 2025, el primer año en el que el poder nacional está en manos de la primera mujer presidenta, el segundo gobierno de Morena, un partido de izquierda al que le costó sudor y sangre llegar a gobernar el país, entidades federativas y municipios. Pero, a decir verdad, ha bajado el índice de aprobación de dicho partido político y sus gobernantes, toda vez que el país enfrenta a crisis económica, problemas de inseguridad y falta de modernización de los servicios indispensables, por mencionar algunas de las decadencias de los últimos meses. Por lo tanto, la población está despertando y se interesa en exigir sus derechos a las autoridades que prometieron un histórico desempeño. Hablemos de la revocación de mandato, un ejercicio democrático que fue promovido por el expresidente López Obrador, que al menos en su gobierno no funcionó para nada, pero si lo vemos a futuro, estas votaciones servirán para darles las gracias y mandar a descansar a los presidentes de la República y gobernadores que nada más fueron a calentar la silla. ¿Qué pasaría con los políticos? La revocación de mandato sería una herramienta de los ciudadanos para que califiquen el trabajo en la administración pública de las autoridades en turno. Y si se aplica a nivel municipal, los alcaldes solo gobernarían 1 año y medio en caso de que la misma población que votó por ellos les dé las gracias por llevarlos al baile y darles a tole con el dedo. ¿Qué piensan las autoridades? Claro que las personas se darán cuenta de sus tranzas y es capaz de echar a andar la frase de el pueblo pone y el pueblo quita. Porque si dejamos que el poder quiera más poder, estaremos gobernados por unos cuantos y ya no seremos un país republicano. Por favor, estas son chingaderas. Gracias, Francisco, muchos saludos. Oiga, ya para despedirnos, hace apenas unos 12 minutos, compañeros reporteros que están en la zona del incendio confirman que no ha terminado. Los reportes de último momento es que están pidiendo más ayuda. Bomberos y piperos dicen que están preocupados porque, bueno, pues hace falta evidente muchísima agua, mucha ayuda, así que tremendo este incendio de la bodega de plásticos sin poderse combatir. Nuestra solidaridad, desde luego, para todos los compañeros que están allá trabajando. Con esto nos vamos, pero quédese con Paco Ramírez, tiene información de carácter nacional. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz, con Connie Baigorria.